OBS. Vale, pues entonces os comento. Como ya os digo, voy a dejar la última tarea que os comenté, que iba a ser sobre API REST. La estoy acabando de, de especificar, pero va a ser básicamente coger un par de tablas de una base de datos y vais a hacer lo mismo, os pido que hagáis una API REST para hacer un CRUD sobre esas tablas, ¿vale? A lo mejor os pediré alguna cosilla más, una consulta, por ejemplo, mi idea o lo que de momento llevo hecho es, en la tarea 6, en la tarea de la unidad 6, tenéis que hacer un mantenimiento, os lo recuerdo, o teníais que hacer un mantenimiento sobre, usando el patrón MVC sobre dos tablas, una que eran artículos y otra que eran artículos donde uno de los campos era categoría, que estaba a su vez codificada en otra tabla. Pues entonces la idea va a ser un poco la misma, la idea va a ser, usando estas dos tablas, hacer una API REST que te permita pues consultar, por ejemplo, todos los artículos, insertar un artículo, actualizar un artículo y borrar un artículo. Pero además os voy a pedir que hagáis un endpoint, es decir, todo el mundo sabe lo que es un endpoint. Si le digo endpoint, después de lo que vimos el lunes pasado, o si no lo tenéis claro, me lo decís, oye, mira, pues no, ahora mismo no sé lo que es. Ese silencio es que no Repítelo, sabéis. A ver, repítelo. un endpoint, que es para vosotros. ¿Lo sabríais decirme qué es un endpoint en una API REST? A ver, espera, voy a descargar el Zoom. No sabría No nos decirme, ¿no? acordamos, ¿Eh? que No no me nos acuerdo. acordamos. No, la verdad Imagina que, que la devuelve el verdad que no. Vale, resultado. no pasa Ya nada, no pasa decide. nada. Esto en cuanto trabajéis, estéis en una empresa de desarrollo, si hacéis desarrollo web, lo vaya. Un endpoint es, si intentamos deducirlo, bueno, tampoco es deducible, la verdad. Un Como un endpoint, breakpoint. un punto final, ¿no? Un punto final. Al final, un servicio web con API REST, como estamos viendo, al final, ¿qué es cómo accedemos al servicio? ¿A través de qué? Cuando yo tengo una API REST en un servidor, el otro día lo vimos, a ver, el draw era el control 2, vale. Vimos que para acceder, a ver, voy a abrir la presentación. ¿Eh? Zoomit, esta que uso yo con control 2 para hacer dibujos y cosas de esas. Si habéis visto vídeos lo dije creo en las primeras clases, ¿no? Si habéis visto vídeos de píldoras informáticas, él usa mucho este programita. Vale, entonces, a ver si se carga aquí, que estaba aquí la presentación que vimos el otro día. En la presentación del otro día vimos que al final yo cuando tengo una API REST o un servicio web, acceder a ese servicio web se hacía a través de ¿qué? A través de una dirección, una URL, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vimos aquí que no, esto no era, perdón. Aquí, cuando estuvimos viendo la API REST, por ejemplo, una API REST esta API REST, el JSON Placeholder, que lo estuvimos viendo el otro día. El otro día al final me puse un poco después de la clase y vi que no se ejecutaba bien porque cuando yo descomprimí el fichero con el proyecto donde están estos ficheros, lo descomprimí en la carpeta de SAM, los permisos con los que se descomprimió no permitían que el navegador web, cuando accede a través del navegador, no permitían que accediera. Entonces le cambié los permisos y ya fue. Entonces es simplemente, de hecho, podemos hacer lo siguiente, podemos coger y vamos a descargarlo y vamos a probarlo para que veáis que funciona. Vamos a arrancar el SAM. Ejecutar como administrador. Entonces, cuando vimos que yo tenía un API REST, la URL que yo uso por ejemplo, para hacer un GET, la URL de los posts,
por ejemplo, con esto yo tengo hago un get del post 1, es decir, de la información de un registro, que son posts de un blog, pero yo me traigo el 1. Entonces, esta URL que hay aquí, esta URL de aquí, eso se llama o recibe el nombre también de endpoint, es decir, punto final. Es una dirección web que me proporciona acceso a una funcionalidad del servicio web. Entonces, yo en la tarea que os voy a poner, pues a lo mejor os pediré una serie de endpoints para hacer las operaciones CRUD básicas, pero puede que os pida alguno, por ejemplo, quiero que me un endpoint al que sea artículos y con un parámetro que sea categoría igual a un código de categoría, de manera que ese endpoint me devuelva, mediante un get, me devuelva todos los artículos que pertenecen a la categoría que yo le he especificado. ¿Vale? Y luego, pues, entonces, la tarea va a consistir en eso, en hacer el API REST, implementarla para que me dé acceso, me haga todo eso, y luego alguna página en PHP que haga uso, para que consumáis de esa API REST alguna página en la que podáis accedáis, pues como algún código de estos, en el que vosotros uséis vuestra página, vuestra API REST implementada. En principio os lo voy a pedir todo en local, para que conectando haciendo algún código parecido a este, seáis capaces de insertar, modificar registros tanto de artículos como de categorías, ¿vale? La ventaja de tener una API REST sobre esas dos tablas es que, aparte de poder usarla en una aplicación web, la podríais usar en una aplicación móvil. Por ejemplo, si hicierais una aplicación móvil para trabajar con unos datos, pues si tú tienes una API REST implementada, tú puedes en un móvil, en una aplicación móvil, consumir de esa API REST y obtener datos, hacer inserciones de datos, actualizaciones, borrado, y podéis trabajar con una base de datos guardada en un servidor desde vuestra aplicación móvil, ¿vale? Esto es una cosa que se usa bastante hoy en día en la industria del desarrollo. Alguno de los que está por aquí que esté trabajando en empresa y si tiene algo que decir, se lo agradezco, ¿vale? Porque a ver, yo hace tiempo que no estoy en la empresa privada, bueno, me he informado y tal, y lo de la API REST se usa, pero si alguno que está y en vuestra empresa lo usáis para algo y quiere aportar a la conversación, os lo agradezco, de verdad. ¿Tú qué lo utilizas de Django en Python? Aquí me comenta Antonio que él usa, a ver, yo la uso siempre, de hecho yo tengo una creada en Python, claro. Antonio y Álvaro lo que comentan es que, igual que nosotros estamos haciendo la API REST, se está programando en PHP, esa API REST se puede programar pues en Python. Tú tienes en el servidor, tienes un intérprete de Python y es como PHP, es un lenguaje interpretado. Tú lo que haces es tener tu programa en Python que hace lo mismo, es lo más fácil para hacer llamadas, ¿vale? Lo mismo, usa una base de datos. El tema de implementar las API REST se pueden usar hoy en día. Los lenguajes que se usan son Python, se usa mucho también Node.js, también en el servidor, que Node.js es JavaScript, y Java también, pero se usa menos. Node con React, vale. React es algún framework de JavaScript. Ok, entonces veis que lo que yo pretendo, yo lo que intento es que entender lo que siempre digo. Sé que soy un pesado y voy siempre a lo mismo, que no os debe preocupar que os cambien el lenguaje, que os digan, o cuando escuchéis nombres de estos, pues nada, se pregunta lo que es, pero al final todos estos nombres como React, Vue, Python es un lenguaje, pero hay muchos frameworks por ahí. Por ejemplo, si vais y trabajan en PHP en la empresa y trabajan con Laravel, Symfony, al final son todos frameworks, y los frameworks no son librerías en un lenguaje. Entonces, lo importante es que sepáis la base del lenguaje
Y luego, pues, el framework en concreto y la base del lenguaje, pues, en desarrollo web cliente deberíais aprender la base de JavaScript, que es muy importante, y aquí la base de PHP. Teniendo bien las bases de esos dos lenguajes, luego es, pues, en las prácticas, si os toca aprender uno, que os tocará probablemente, pues poneros con el framework de turno, y si no os toca, pues con Open Webinars o demás, buscaros, mirar qué es lo que más se demanda a la industria y hacer un cursico en el que veáis cómo se trabaja con algún framework determinado, ¿vale? Entonces, ¿vale? Es un poco en cuanto a la tarea va a ser eso. Entonces, vamos a descargarnos el código que yo... Ay, y me he salido. El código este que vimos aquí y vais a ver cómo funciona, cómo podemos consumir, desde cómo funciona y cómo me devuelve la información que yo quiero de esta API REST. Entonces, vamos aquí, hemos levantado el SAM, nos vamos a ir a la unidad 6 y vamos a descargar esto, la carpeta esta que es el consumo de API REST con CUR en PHP. Le damos a la carpeta y esto le damos a extraer aquí. Y ¿por qué no? ¿Por qué no me...? Porque me lo ha dejado... Aquí está. Vale, pues los copio de aquí. Control X. Me voy a CSAM. htdocs. Vale, y aquí hacemos... Vamos a crear una carpeta que sea cliente API REST. Vale. Pinchamos. Control V. Vale, y una vez que la tenemos ahí, como tenemos ya el levantado el SAM, nos venimos aquí y le damos localhost cliente API REST. ¿Veis? Y bien, el get. ¿Veis que el get, mirad lo que ha hecho el get? Me ha obtenido, si vemos el código, el get lo que me ha hecho es aquí. El get lo que me ha hecho básicamente es esto. Ha cogido y me ha traído, ha accedido a este endpoint y me ha traído, a ver, no sé yo si ese es, sí, y me trae el post 1. Si yo en lugar de usar este endpoint que me trae el post 1, cojo y digo, pues, pero voy a abrir el Visual Studio Code. Cambio el endpoint, pues me traeré otra información. htdocs, cliente API REST, abrir, seleccionar carpeta, no guardar. Vale. Mirar el get, accede a este. Ahora no quiero estar en la actualización, ¿vale? Esto es configuración, yo creo que... Yo es que... Veis que sabéis que soy muy maniático y quiero que el word wrap lo voy a activar. El word wrap es lo de que cambie de columna. Vale, entonces, en lugar de traerme el post 1, yo digo, venga, pues no, quiero que me traigas todos los posts. Y en la URL de esta API vimos que el endpoint o la URL que hay que usar para traer todos los posts es esta. Y lo que voy a hacer, en lugar de mostrarlo, si veis, aquí me lo muestra como un array asociativo, es decir, me muestra el tipo de la clase del objeto y luego, entre paréntesis, me pone un array asociativo en el que me pone un valor, o sea, un nombre y un valor. ID, título, o sea, user ID1, ID1, título, me pone todo esto, body y tal. ¿Esto por qué me lo muestra de esta manera? Pues me lo muestra de esta manera porque yo aquí en el código lo que hago es hacer el get y lo que me devuelve, que lo guardo en data, antes de mostraros lo que hago es
con JSON decode convertirlo, o sea, esto lo que me devuelve el endpoint el API REST, esto es una cadena de texto en formato JSON. Entonces, lo que hace es convertirme esta cadena, el JSON decode me convierte este JSON, me lo decodifica y me lo convierte en un array asociativo, ¿vale? Si yo quiero que en lugar de ser un array asociativo me muestre directamente el JSON, yo puedo directamente hacer un echo de data y me muestra lo que es directamente los datos que ha traído. Y como le he cambiado aquí para que en lugar de traerme el post 1 me los traiga todos, pues si yo vengo aquí y digo, venga, voy a hacer otra vez la llamada. ¿Veis que ahora ya no me lo muestra como array asociativo, sino como un JSON? Y el JSON, sabéis que cuando tiene varios registros empieza por corchetes y luego todo lo que hay entre llave y llave es un objeto, digamos, un registro. Pues aquí tengo todos los posts que hay en esa API. ¿De acuerdo? Esto es el get. Luego, ¿cómo hago el post para crear un nuevo, valga la redundancia, un nuevo post del blog? Pues cuando yo voy a hacer post en un API REST es muy importante que tengo que crear los datos, porque normalmente cuando vas a mandar post tienes que mandar datos a la API, tienes que mandar información. Entonces, ¿qué se manda? Pues aquí yo lo que estoy mandando tengo que mandar la estructura del nuevo post que yo quiero insertar, del nuevo registro. Entonces yo lo que hago es, mediante el constructor de array, hago un array en el que tengo el título, el body y el user ID de un nuevo post. ¿Vale? Lo que hay que mandar para crear un nuevo post, o si yo tengo una API que trabaja con usuarios o con coches, yo tengo que definir para al que yo le diga al que quiera usar mi API le tendré que mandar información de cuando tiene que hacer un post, qué es lo que tiene que mandar, ¿vale? Entonces, aquí ¿esto dónde se mira? Pues en esta dirección, en JSON Placeholder, tú te vas, miras la documentación y nos dice que para crear uno nuevo hay que mandar esto y nos tiene que devolver el nuevo registro creado con un código. Entonces, la diferencia entre el get y el post es sobre todo que creamos parámetros para mandarlos. Veis que los creamos cuando nosotros creamos, el formato en el que se manda esa información tiene que ser formato JSON. Normalmente las API REST trabajan tanto para devolver información como para recibir en formato JSON. Pero hacer un JSON es muy sencillo en PHP, como creando un array asociativo en el que ponemos el nombre del campo y su valor, el nombre del campo, su valor, así con todos los campos que tenga, y para transformar eso en JSON simplemente usamos JSON encode, le pasamos ese array y él me devuelve, esto es una cadena que es un JSON con estos valores. Luego, ¿esto dónde lo uso? Pues esto lo uso aquí. Esto veis que viene de aquí, viene aquí, y lo uso para establecer con la opción post field, es decir, campos que van en el post de la petición. Pues con esto establezco que los campos que van son esta cadena con formato JSON. Y luego también, antes de hacer la petición, lo que hacemos es decir que la cabecera, mandamos una cabecera. El protocolo HTTP ya sabéis que funciona por cabeceras. Entonces, aparte de los campos, va en una cabecera esta información. Es decir, cuando yo hago la petición post, le mando en una cabecera que la información que yo le estoy enviando en el post lleva este formato, lleva el formato JSON, ¿vale? Y está codificada en UTF-8. Todo esto, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque yo lo que estoy haciendo en lugar de un get es un post. ¿Y cómo indico con la librería esta curl que yo estoy haciendo un post? Con esta opción. Con esta opción que es curl post, la pongo a true, estoy indicando que
cuando yo haga el exec aquí, en lugar de hacer un get, voy a hacer un post a esta dirección, ¿vale? A la dirección esta, que si yo hemos visto antes que si yo hago un get a esta dirección, me devuelve todos los posts que hay. Sin embargo, si yo hago un post, hago una petición post HTTP a esta endpoint y le paso los datos estos y con esta cabecera, lo que estoy haciendo es una inserción. Entonces, si esto lo ejecuto, ¿voy demasiado lento o bien? ¿O lo entendéis? ¿Queréis que vaya un poco más rápido? No, va bien, va bien. Bien, no voy ni muy rápido ni muy lento. De todas formas, luego, para pasarlo más lento, como lo estoy grabando. Entonces, lo que decía, si yo voy aquí y le digo, venga, pues hazme el post. Veis que el post lo que me ha hecho es, me devuelve también un JSON en el que me dice el título que yo le he puesto a mi post, el body con el body que lleva mi post, el user ID y añade, me devuelve el ID que le ha dado a ese post. Se supone que es el nuevo ID, es decir, ha insertado el registro y me dice, vale, este registro tiene el código tal, el nuevo tal, ¿vale? Esto en la página web de JSON Placeholder nos dice claramente que esto es como un fake, que directamente aquí no hemos insertado nada en ninguna base de datos, pero bueno, simula la ejecución, ¿vale? Put y patch es lo mismo, la diferencia es que put sustituye todo el registro y patch solo o sea, no lo sustituye, solo reemplaza los campos que mandemos aquí. ¿Vale? Es como un update de todos los campos. El que no le pongamos valor, pues me lo pondrá el valor por defecto o nulo. Bueno, el valor por defecto. Y si hago un patch, me hace un update solo de los campos que ponga. Por ejemplo, este patch lo que me hace es, al post 1 me actualiza solo el título. El body sigue siendo el mismo. Y aquí es lo mismo, como es un patch, tengo que mandar información mediante los parámetros estos aquí y mando también una cabecera para indicar que esta información va en formato JSON. Y lo que hago es, en lugar de aquí, en custom request, le pongo que es de tipo patch. ¿Vale? Cuando es patch o put, en lugar de poner curl up post a true, lo que se hace es ponerle en curl up custom request se pone o put o patch, ¿vale? Funciona un poco distinto. Si yo ejecuto esto, ejecuto el patch, por ejemplo, pues me devuelve como yo he actualizado el título, me devuelve, a ver, voy a revisarlo. Yo en el patch actualizo el título a nuevo título. Entonces lo que me devuelve es cómo ha quedado el registro después de la actualización. Y me dice que el post 1 tiene como título nuevo título, que es el que yo le he pasado, y el body el que tenía. Si yo en el patch, en lugar de actualizar el título, digo, venga, pues yo voy a actualizar el body, y el nuevo body va a ser en un lugar de la Mancha. ¿Vale? Yo esto lo guardo y si ejecuto otra vez el patch, que es la actualización, veis que me dice, venga, el registro 1 ha quedado de esta manera. Título, el que tenía, y el body, el nuevo. ¿Vale? Lo de los más es porque le he hecho el encode, ¿vale? He hecho esto. Al hacer URL encode, esto me lo codifica como si fuera a usarse en para que se pueda usar en una URL. ¿Vale? En este caso, como no se va a usar en una URL, quizás no sería necesario, porque esto no va en la URL. Yo podría ponerlo así y entonces no me pondría el símbolo más. ¿Por qué? Solo, perdona. Dime. Es que me he perdido un poco. La diferencia entre, o sea, el patch y el put, ¿me puedes explicar un poco Sí, mira, la diferencia es la siguiente. Al final yo estoy trabajando con una base de datos, ¿no? Que tiene una serie de registros, que son posts, que tienen el ID,
tienen el ID aquí, tienen el título y tienen el body, ¿no? Sí. Entonces, el put, si nosotros hacemos un put, y en el put le ponemos, por ejemplo, le ponemos que el body es igual a hola, ¿vale? Yo hago un put en el que paso, importante, en este patch, estoy ahora con el put, pero en put, el endpoint para yo actualizar, en JSON Placeholder me dice que cuando yo quiero actualizar un post determinado, el endpoint que tengo que usar es esta URL, post, y aquí tendré que poner el ID del post. Es decir, si yo quisiera actualizar el post 20, Pero eso sí va en get, ¿no? no, aunque esto es una operación de put o de patch, da igual. Da igual vale, aquí ya no Claro, entra pero el me get. dice que si yo quiero actualizar un post concreto, el endpoint que tengo que usar es post barra y el código el ID del post que quiero actualizar. Vale. Para que la API REST que recibe esta petición sepa que en la URL, en el endpoint, me están indicando el post que yo quiero actualizar ¿vale? Entonces, la diferencia entre put y patch es que el put, si yo en el put solo le digo que el body va a ser hola, pero no le indico el título que va a ser, él lo que me hace es, me reemplaza todo esto, me pondrá el body, me lo pondrá aquí, pero al no tener nada aquí, esto lo pone valor por defecto, que será, entiendo que nulo. ¿Vale? El ID tiene que ir siempre porque va aquí. El ID es este. Entonces, vamos a hacer una prueba. Mirad, vamos a hacer. Si yo hago un put de el primer post y le paso. Vale, el put. Claro, el put. Hay que pasarle. Para que el put no me falle seguro, hay que pasarle todos los campos. ¿Veis que cuando yo hago un put le paso todos los campos? Probablemente si yo hago un put y no le paso uno de ellos, me fallará. Porque el put es un reemplazo completo del registro. Sin embargo, yo en el patch puedo especificar solo uno de los campos. No tengo por qué especificarlos todos. Vamos a probarlo porque... Sí, que el patch es como una especie de update, ¿no? Por decirlo así. Sí, es el update típico de toda la vida. Y el put es un update, pero que obliga a que pongas todos los campos del registro con Excepto el valores ID. nuevos. Porque, espera, esto os lo he dicho, vamos a probarlo. Lo del put, el ejemplo que tenéis de put lleva todos los campos. ¿Qué pasa si yo le quito el body y lo ejecutamos? A ver, el put. Me dice que ha reemplazado esto, pero no me devuelve el body del... Es como si el body no tuviera valor o lo hubiera quitado. Es que esto también, como es una API, esto habría que probarlo con una API. Con una API real. Como esto es Si un le das fake. al inspector del navegador, a lo mejor puedes ver la respuesta si lo ha devuelto a null. A ver. Red. Creo que en red Sí, parece a ahí. ver, espera un segundo. Me da un código correcto, o sea que. Cabecera bien, cabeceras de respuesta, bla bla bla. No pone el body. Como no ha ido en No el pone. put. Es que esto ya depende del API. A ver. A lo mejor te deja hacerlo, ¿veis? Es que luego depende de la implementación. Se supone que tú cuando implementes una API REST, si te mandan un put, deberías reemplazar todo el registro. Deberías coger y un put debería llevar todos los campos de un registro del JSON. Aquí si es body. Voy ahora al chat, que creo que alguien ha dicho algo. Y aquí, cuerpo del post. ¿Vale?
Aquí una comica. Y sin embargo, en un patch tú puedes solo especificar algún campo. Y entonces me actualiza solo esos campos. A ver, vamos a ver qué decía la gente. A ver quién. Aquí. El put también funciona, se actualizan los que se piden. Pues funciona igual, pero yo a nivel conceptual se supone que. O sea que luego, lo que dice Alejandro, que probablemente la implementación, como luego tú hagas tu API, porque al final cuando tú implementas una API, tú decides qué haces cuando te viene un put o cuando te viene un patch. Entonces tú podrías decir, venga, pues, pero la teoría dice que un put debes mandar todos los campos y un patch solo a algunos. Eso es la teoría. Pero puede, como dice Alejandro, puede ser que se tome por norma que el put y el patch funcionen igual, que probablemente sea lo normal. ¿Vale? Entiendo, ¿no, Alejandro, que en lo que tú has visto el put y el patch funciona igual, ¿no? De hecho, en muchos manuales que encontréis por ahí, en mucha documentación, los pone put barra patch. Sí, al final es que la especificidad es esa, es que se supone que solo es para actualizar determinados campos y cuando haces put debería ser para reemplazar todo el registro. Pero bueno, son cosas muy sutiles, ¿vale? Y luego el delete, pues simplemente el delete lo mismo, hay también un endpoint y normalmente en ese endpoint ya se indica qué registro concreto es que queremos borrar. Ponemos lo del curl up custom request, lo vamos a ver desde aquí, y le ponemos que delete y ya pues automáticamente pues borra y ya la respuesta puede ser dependiendo de la API REST. Hay API REST que te devuelven o un OK, un JSON en el que pone pues OK, se ha borrado. Otro no devuelve. Esta creo que devolvía directamente un JSON vacío, como que no había problema, ¿vale? También es verdad que como esto es un fake, pues no. ¿Vale? Bueno, esto sería un poco ejemplos que tenéis aquí de cómo consumir una API REST. ¿Vale? En la tarea esta que yo os pondré, una vez que tengáis implementada vuestra API REST, pues tendríais que coger y hacer algún ejemplo como esto, poniendo aquí los endpoints de vuestra API para hacer las operaciones CRUD, más o menos, para que veáis y comprobar que funciona. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a consumo de API REST. Más cosillas interesantes que deberéis saber sobre API REST. Las API REST, claro, si mira, hay por ejemplo aquí, en este listado que os paso aquí, lista de API gratuitas que no requieren autentificación. Luego veremos todo el tema este de la autenticación, pero mirad, en esta URL que os pongo aquí hay un montón de APIs free, gratuitas. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden usar sin tener que pagar por ella. Por ejemplo, esta es la estrella. Imágenes de gatos. Pues nada, si tú te vas aquí a HTTPCAT, esta es. Entonces tenéis. ¿Cómo se usa? Pues aquí te lo dice. Tienes que poner este endpoint y luego status code. Si pones uno de estos códigos de status, bueno, aceptada, se supone que nos tiene que, a ver, bueno, claro, están pensados a códigos HTTP hechos con imágenes de gato, ¿vale? Entonces, claro, esto es un endpoint que me devuelve esta imagen. Hay API REST que lo que devuelven son imágenes, ¿eh? Por ejemplo, a ver, esto devuelve chistes, se supone, ¿vale? Si yo me voy a Joke API, es una API REST que devuelve chistes en inglés. Entonces, normalmente lo que hay que ver es ver cómo se usa.
Mira, tenemos lenguajes, tenemos español, de programa... Venga, vamos a chistes de programadores, que son malísimos todos. ¿En qué queremos que nos... Podemos seleccionar, veis que podemos seleccionar incluso si queremos que nos lo devuelva en JSON, en XML, en texto plano. Y... Mira, y este es el endpoint que me genera. Se supone que yo con este endpoint debería, en esta API me debe proporcionar una serie de chistes en español de... Bueno, me proporciona cada vez uno, se supone. ¿Vale? ¿Qué es un terapeuta? 1024 gigapeutas. Perdona, yo es que soy muy fácil. Todo lo que es muy obvio, muy friki me hace reír, ¿vale? Bueno, incluso tiene flags para ver si es de tipo racista, policial, sexista, etcétera. Si yo le doy otra vez, pues ¿qué es lo que hace? Esta API lo que genera es un chiste de su base de datos, pues estará programada para generar un chiste. Esta API, por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre una idea para usar en una aplicación web? ¿Alguien? A ver, parece una tontería, pero esta API... El chiste del día o algo así. Escucha, puede parecer una tontería, pero tú haces una página web y ahora estos son chistes, pero a lo mejor con frases de estas motivacionales y a una empresa, en la empresa donde estés le haces una página web en la que en la página principal cada día aparece una frase inspiracional y podríais, en lugar de tener vosotros que crear una tabla donde ponéis hacer un proceso, pues con usar esta API directamente podrías obtener un JSON y ya el JSON lo transformas en un array y puedes poner el texto del chiste y ya tienes, y como cada vez que se ejecute va a ser uno distinto, pues tienes ahí una frase aleatoria o un chiste aleatorio en una aplicación web, en una aplicación móvil, en cualquier sitio donde puedas consumir una API REST. En una aplicación de escritorio también, o sea que un poco... Vais viendo que por eso se han difundido tanto las API REST, porque dan mucho juego a la hora de consultar cosas, ¿vale? Vale, pues para usar esto, ¿y qué pasa si yo tengo una API que me permite, aparte de... Porque claro, todas estas que son gratuitas, normalmente lo que sirven es para hacer solo get, para obtener información. Pero si hubiera alguna en la que hubiera que hacer un post o un put o un patch, ¿qué pasaría? Pues que tendría que hacer uso o programarlo, como lo hemos visto programado aquí en PHP, o puedo hacer uso de herramientas que me permiten probar API REST. Estas herramientas pues me permiten, por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando una API REST, pues para probar si funciona bien, usar estos programas para eso, para comprobar que mi API está bien programada. La estrella o la que yo más conozco es Postman, no sé si os suena, Postman. Sí. Postman, ¿qué pasa? Que para usarla requiere registro, ¿vale? Hay que registrarse y te permite descargarte una aplicación o usarla online. Está esta, por ejemplo, que es Swagger, que esta se puede usar sin tener que registrarse ni nada, es gratuita. O sea, bueno, la otra también es gratuita, pero esta no requiere registro ni nada. Entonces, básicamente todas estas herramientas al final lo que tienen es... Pero la otra, sin embargo, si tienes varios ordenadores o lo que sea, con el mismo usuario, lo tienes sincronizado y todo. Sí, las peticiones te las guarda. Sí. Claro, Postman tiene la ventaja de que si lo tienes instalado en la aplicación, peticiones que has hecho anteriormente se te quedan guardadas para tú luego poder reutilizarlas y no te tenés que estar escribiendo, por ejemplo, aquí ¿Veis que esto está preparado para API REST y para WSDL? O sea que esta página que te permite probar APIs, me permite probar APIs implementadas mediante REST o mediante SOAP y WSDL. Entonces al final la idea es la siguiente, la idea es pongo qué es lo que quiero hacer, si quiero hacer normalmente estas aplicaciones se usan cuando yo tengo que probar, por ejemplo, un post para insertar en mi base de datos. Imaginaos que habéis implementado vuestra API REST y queréis probar si funciona. Pues claro, ¿qué pasa? Si la habéis hecho en local, yo no sé si aquí podéis poner https
localhost, podéis poner tarea 06 API, y entonces decir, venga, yo quiero insertar una categoría, pues tendríais que hacer categoría. Imaginaos que el endpoint que habéis usado para categoría es este, de manera que cuando yo haga un post a categoría con este endpoint, lo que mi API lo que tiene que hacer es recoger lo que yo le mande e insertarlo. Pues nada, ¿cómo le mando yo lo que quiero insertar? Pues aquí, en parámetros tendremos que mandarle tendremos que mandarle en formato JSON el nuevo registro. Y aquí esto tendrá que ser una cadena de texto en formato JSON con los valores de lo que quiera. Y entonces una vez que yo tenga aquí... Que le han puesto nuevo registro. ¿Eh? Que el nuevo registro lo ha puesto raro. El registro... Bueno, sí, es que entre la dislexia y el teclado vale. Entonces, la idea es que esto me permite, viendo los parámetros que hay que mandarle, yo podría añadir más parámetros. En cuanto a cabeceras, puedo añadir el content type y el JSON. Veis que esta cabecera ya me la pone. Y yo le daría a mandar. Y esto, bueno, me pide que si quiero añadir una extensión al Chrome, que hay que añadírsela para que me funcione. Vale, y una vez que está instalada, si yo le doy a send, pues me da... Bueno, hay un error, ¿por qué? Porque en esta dirección no hay ninguna API. Pero si hubiera, pues yo podría ver aquí la respuesta que me genera. Vale, esto veis que tenemos el Swagger el RecBean es una cosa parecida. Es lo mismo, Aquí lo bueno que tiene también es que os puede servir para generar código, ¿vale? Por ejemplo, si queréis atacar una API REST en JavaScript, pues ponéis aquí el endpoint, si queréis un get, un post, un put. Vale, esto no me acuerdo lo que era. Las pruebas que he hecho lo dejas ahí. Pones content. Si aquí puedes poner incluso, este es más cómodo porque te permite poner aquí directamente, si vas a hacer un post, por ejemplo, un put, puedes poner aquí el texto en JSON y le das a send y te lo ejecuta. Y lo bueno es que te genera también código. Dices, quiero el código en Python. Pues me genera, es que no hemos puesto ninguna URL, pero... Y te genera el código en Python, en PHP, que te permitiría hacer lo que has hecho aquí, pero mediante código, ¿vale? Y luego aquí tenéis ejemplos de post. Esto ya veis que son, bueno, ejemplos de... Un poco también... Un ejemplo de... Viene ejemplos de... Tanto de SOAP como de API REST, etcétera. Entonces... Una vez que hemos visto esto, vamos a ver rápidamente, antes de irnos, el tema de la seguridad. A ver, estas API REST, evidentemente, cuando son de consulta, pues a lo mejor pueden ser gratuitas, pero imaginaos que yo tengo una API que me da información sobre la cotización de los yo te lo diré, de los bitcoins. Y es una información valiosa por la que yo creo que puedo cobrar. Entonces, ¿cómo puedo yo filtrar qué usuarios pueden o qué aplicaciones o desde dónde pueden usar mi API? Pues hay que implementar seguridad, hay que implementar una forma en la que yo pueda controlar quién se conecta, quién no. Entonces, hay varias formas de ello. Una forma muy básica es que en cada petición que se haga a la API REST se introduzca un campo usuario y contraseña que van en una cabecera. Eso el protocolo HTTP lo contempla, que vaya... muy importante, cuando hay autenticación debemos olvidarnos de usar HTTP. ¿Qué debemos usar? Pregunta. Eso debería salir hoy. HTTPS.
Exacto. Pues cuando hay ya autenticaciones, el HTTP se olvida, HTTPS, y hay cabecera en HTTPS para mandar usuario y contraseña. Y luego hay dos formas de actuar. Una sería que en cada petición que yo hago a un endpoint de la API REST, poner ese usuario y contraseña y que mi API REST la compruebe, se encargue de autenticar cada vez. Pero eso, como entenderéis, es un poco, al final es tedioso y estamos perdiendo tiempo, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es, hay un proceso inicial hay API REST que lo que tiene es un endpoint inicial en el que el usuario se autentica. Pone su usuario y contraseña y automáticamente la API REST le devuelve lo que se llama un token. ¿Os suena lo de token? ¿Lo habéis escuchado antes en algún módulo? Antonio Sí. por aquí dice que sí, el resto. Sí, sí, lo había oído. Sí, lo del token es una cosa que en programación web se usa mucho, ¿no? Entonces, ese token que ya tiene el cliente que va a trabajar con la API REST, lo que hace es, en cada llamada a un endpoint, para identificarse y que la API le deje, le envía ese token en el header. Es decir, en una cabecera, uno de los datos que se envía en la cabecera es ese token obtenido. De manera que la API REST valida el token como... Claro, la API REST cuando se ha autenticado le da el token a él y se queda en una tabla asociado un token válido, como que ese token es válido. Y cada petición que hace el usuario con ese token, pues la valida. Si es válido, le da la información. Si no es válido, esos tokens también tienen un periodo de una duración, ¿vale? Y lo devuelve. Cuando se hace login, eso de actualizar el token, que es válido entre 5 minutos o algo de eso, y luego si sigues navegando, pues tienes que volver a solicitar otro, etcétera. Sí. Luego hay otra forma también, en muchas, por ejemplo, aquí tenéis, me paso y salto esto, aquí hay un listado de APIs públicas que o no tienen autorización o tienen lo que se llama un API Key. El API Key es como una autorización para usar una API, pero que es como un pase que te dan. Entonces, en algunas de estas APIs de aquí, por ejemplo, esta que os pongo aquí, esta es una API de cambio de moneda que te permite consultar. Tú le pasas un valor de una cantidad de un tipo de moneda y le dices en qué moneda quieres el cambio y te lo hace la conversión. Entonces, esta API no requiere autenticación, pero sí requiere lo que se llama una API Key. Es decir, tú tienes que registrarte aquí y una vez que estés registrado te dan un chorro de números, una key que se llama, que tienes que poner en cada petición que hagas a esta API para que te deje. Eso es lo que hace Google y Amazon. Claro, lo que dice Antonio es que eso es lo que hace Google y Amazon, ¿vale? Google y Amazon al final esta key es como el token de antes, ¿vale? Entonces hemos visto que mi API directamente, en donde yo tengo mi API REST, mediante usuario y contraseña, autentico y doy un token. ¿Vale? Ese token en otros APIs es simplemente un número que me dan directamente. Y luego otra variante de la autenticación es que en lugar de autenticar el mismo servidor que tiene la API y tiene los recursos, es decir, la información, en lugar de autenticarme en él, que haya un tercero que me autentique. Eso es lo típico de cuando os conectéis a algún servicio y os salen los famosos iconos de autentícate con Google o con Facebook. Es decir, tú puedes usar tu cuenta, eso lo habéis hecho mucho, supongo, ¿no? Usar vuestra cuenta de Google o de Facebook para daros de alta, por ejemplo, en GitHub o en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, ¿esto cómo funciona? Esto funciona con un protocolo que se llama OAuth, que es autenticación de un tercero. Es decir, yo voy a Google y le digo, oye, dame un token que me sirva para autenticarme en tal API. Entonces, Google me devuelve un token para autenticarme en esa API y esa API tiene que tener implementado un mecanismo para comunicarse con Google o con el servidor de autorización de Google para que tener un registro de los tokens que ha dado este servidor. Entonces, cuando yo voy a usar esta API, uso el token que me ha devuelto Google, que
Entonces, esta API, que es la que tiene la información, comprueba ese token y me dice, vale, Google me ha dicho que sí, que este token es un token válido y entonces te devuelvo los datos. ¿Vale? Intentaré también dejaros algún ejemplo de uso de esto. ¿Esto para qué os va a servir? El logout, todos los que hagáis algún proyecto que implique un registro, un login en una aplicación web, pues probablemente en los tribunales vamos a decir, oye, ha intentado, o yo si soy el que os lleve el proyecto, yo os lo diré. Oye, ¿por qué no intentas que el login se haga con una cuenta de Google? ¿Vale? En lugar de tener... A ver, esto os puede llevar un tiempo investigar cómo hacerlo, pero te evita tener tú que gestionar usuarios y contraseñas. Si tú en una aplicación dices que tu autenticación, en lugar de gestionarla tú en tu aplicación, la haces con un sistema de estos, a tu aplicación se entra con una cuenta de Google. Y te evita el tener que... Bueno, tienes que hacer, si luego quieres tener usuarios con perfiles, tienes que asociar un usuario, al final tienes que asociarlo, o sea que... Pero bueno, ¿vale? Entonces, aquí tenéis ejemplos para... Os recomiendo eso, que os vayáis metiendo, por ejemplo, estos son APIs también públicas que te permiten, hay que ponerle una API key, no es los que pone API key, es que hay que pasarle una API key, por ejemplo. A ver... Me he pasado ya 5 minutos, ¿verdad? Bueno, echadle un vistazo a algunas de estas. Y luego también tenéis aquí esto que es Rapid API. Yo aquí me registré con mi cuenta de Google. Y esto lo bueno que tiene es como un hub, un aglutinador de APIs, que está muy bien y te permite probarla a través de... Si tú te registras aquí con tu cuenta de Google, lo que te permite es, en muchos de estas APIs que necesitan una API key, te la proporciona directamente este sitio, Rapid API. Entonces yo el otro día estuve mirando, por ejemplo, una API de la NBA o de baloncesto y me da, por ejemplo, estadísticas de equipos. Por ejemplo, aquí. Entonces te dice, ¿no ves? El endpoint, tienes que poner ¿dónde estaba aquí? La API key, esta es. Y me dice, vale, para que aquí se me ponga una API key, tengo que entrar con mi cuenta. Cuando entre aquí con vuestra cuenta, si os registráis, aquí te pone ya una API key y entonces tú puedes, por ejemplo, obtener todos los jugadores. Y lo bueno es que también te genera trozos de código en Node.js, en C, C#, HTTP, Java, JavaScript, PHP. E incluso te dice en PHP si quiere usar la librería cool o si quiere usar directamente el protocolo. Y entonces te genera el código, ¿veis? Con todas las opciones, está muy bien porque os puede ayudar a generar código PHP para usar estas APIs. Y lo único que tendréis que hacer es, aquí donde pone API key, sustituir este trozo por el que os aparezca aquí cuando os registréis. ¿Vale? Ir probándolo y trasteándolo. Y ya el próximo día vemos esta parte. Si alguno trastea esto y quiere empezar a ver, no sé si alguno ha empezado ya. Este es un taller de Open Webinar donde explica cómo crear un API REST sin framework, es decir, con código PHP, para hacer un CRUD, todas las operaciones de mantenimiento de una tabla. Y aquí tenéis el repositorio de GitHub con el que trabaja, que ha dejado el usuario que ha creado este tutorial, ¿vale? Bueno, pues, ¿alguna duda? ¿La práctica la subes también? Sí, la voy a subir entre esta noche y mañana. Os la subo y ya si tenéis cualquier duda me vais preguntando, ¿vale? Voy a intentar especificarlo al máximo, pero cualquier duda pues me lo vais preguntando. Perfecto. Perfecto. Venga, pues lo dicho, miradme lo de... A ver si hay algún grupillo que le interesa hacer lo de la escuela de turismo. Vale. Venga, Ok. Bueno.
Pues Que dices que la semana que viene, como máximo, te digamos ya el proyecto, sí, ¿no? sí, porque tengo que mandarlo ya al departamento para probarlo, porque queda. Pensad que vosotros la idea es que empecéis sobre el 20 de marzo las prácticas. Sí. Tenemos 20 de. Si es 20 de febrero sería la fecha tope a priori para presentarlo. Y Vale, estamos a vale. 10, queda poquillo, ¿vale? De Vale. acuerdo. Venga, pues nada. Venga, adiós. Hasta Hasta luego. luego. No. Hasta luego.